no somos un partido político exclusivamente, somos un movimiento social. Uno de los temas que se vienen ahora en este periodo, pues es la definición de muchísimas coordinaciones estatales, municipales, distritales. Son 20,000 espacios de elección popular el próximo año. Entonces, el reto más importante ahora es que se haga por encuesta, que es la mejor manera porque no elige una persona, no hay un dedazo. En este sentido, entonces, de los aspirantes chiapanecos, podemos decir que no hay un favorito de Claudia Sheinbaum. No, y no debe haberlo. No, igual que me tocó a mí, a todos y a todas, es la encuesta. Y tienen que ganarse pues al pueblo que quieren representar. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día, más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos al episodio número 15 del podcast, un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Congreso Federal, el Senado, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos en el país. En esta ocasión nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tengo el gusto de que me acompañe Josué Lozada. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Las giras de la esperanza o la gira de la esperanza ha iniciado. Claudia Sheinbaum la inició en Michoacán y posteriormente en Chiapas. Acudió a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se llevó a cabo este evento. Ella nos ha concedido una entrevista exclusiva en la que nos habló de la unidad, nos habló también de los posibles aspirantes para la coordinación de los comités de defensa en Chiapas. Nos dijo si tiene favoritos o no, si tiene un favorito o favorita o no, y nos comentó acerca de su visión de la seguridad, del Poder Judicial y otros temas de gran relevancia en este momento y de gran relevancia para el país en términos generales. Vamos a escuchar y a ver la entrevista y regresamos para comentar al respecto. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, soy Jonathan Lozada. Estamos con el gusto de estar con Claudia Sheinbaum. Claudia, bienvenida nuevamente a Chiapas. Jonathan, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues la primera vez que llegaste fue compartiéndonos cuál fue tu experiencia en el gobierno de la Ciudad de México. Después tuvimos 2 visitas donde buscabas pues la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hoy, como coordinadora de estos comités, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué fue lo primero que sentiste y que pensaste cuando te enteraste que tú eras? Pues mucha emoción, la verdad, muy contenta y también un reconocimiento por ser mujer, por ser de la Cuarta Transformación, por venir caminando desde hace años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo una gran responsabilidad, evidentemente, hacia adelante, la coordinación ahora de lo que se viene hacia adelante y después pues ya el proceso en donde vamos a participar. Pues fueron 6 aspirantes y 5 hombres, la única mujer. Así es, como lo decíamos en los eventos. De los 6 solamente hay una mujer, es tiempo de mujeres, pero es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Esta transformación, este movimiento que pues encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya te dio el bastón de mando, muy simbólico, pues es un movimiento que no solo es político, es un movimiento social también. Hay mucha gente, millones de mexicanos que están detrás de esto. En el lago de la historia representa algo bien importante porque eres, pues yo creo que la mujer que hoy
tiene más relevancia por esta situación y es además un símbolo hacia América Latina. ¿Cómo te sientes con ello? Pues nuestro movimiento es algo muy especial, porque nosotros no solamente somos 3 partidos políticos, no solamente somos Morena, que realmente es quien recibe el mayor reconocimiento por parte de la población. No somos un partido político exclusivamente, somos un movimiento social. Y gracias a ese movimiento social, a que permanecemos movilizados, a que somos parte del proceso de transformación y así nos sentimos millones y millones de mexicanos y de mexicanas, es que el presidente ha podido hacer grandes cambios. Incluso cambios que pudieran parecer que a lo mejor eran muy difíciles, como elevar el salario mínimo o como quitar el outsourcing, que inclusive se llegó con acuerdos con empresarios. Si no hubiera habido este movimiento social, probablemente no hubiera podido avanzarse. Y para seguir avanzando en la transformación, ¿qué quiere decir eso? Seguir avanzando en el bienestar de todas y todos, particularmente de los que menos tiene, en el bienestar del pueblo de México, solamente con un movimiento social, manteniendo este movimiento social activo, defendiendo al gobierno, porque ahí no hay divorcio entre gobierno y pueblo. Y eso es lo que nos distingue frente a otros países, incluso de América Latina, donde llegaron gobiernos progresistas y que no han podido sostenerse, porque no tienen ese apoyo popular. Primero porque hay resultados por parte del gobierno a la población, pero además porque se mantiene permanentemente esta comunicación, esta unión y esta concientización de que en efecto somos 2 proyectos de nación. Un proyecto de la transformación y un proyecto que quiere regresar al pasado. En este sentido, la búsqueda hoy día es la unidad. Hay una unidad clara, ¿no?, entre los partidos, entre todos los dirigentes de Morena también y de los militantes, pero hay también una búsqueda de ello, ¿no? Ayer hubo una reunión en el Senado. ¿Qué tal estuvo la reunión? ¿De qué fue todo por allá? Hay mucha unidad en el movimiento y mucho entusiasmo. Sí. Y hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Uno de los temas que se vienen ahora en este periodo, pues es la definición de muchísimas coordinaciones estatales, municipales, distritales. Son 20,000 espacios de elección popular el próximo año. Entonces, el reto más importante ahora es que se haga por encuesta, que es la mejor manera, porque no elige una persona, no hay un dedazo, sino que es a partir de lo que quiere el pueblo de cada uno de los lugares que se van a representar, y al mismo tiempo pues seguir trabajando para que todos y todas sepan que el movimiento de transformación y el proyecto es lo más importante, por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea. En este sentido, entonces, de los aspirantes chiapanecos, podemos decir que no hay un favorito de Claudia Sheinbaum. No, y no debe haberlo. Ahora como coordinadora de defensa de la transformación, coordinadora nacional, muy mal haría en apuntar a una persona, apuntar a otra persona. Inclusive hubo compañeros de Chiapas que me ayudaron o compañeras, y yo les he dicho a ellos y a todos que no por haberme ayudado ahora llevan mano en un proceso de selección. No, igual que me tocó a mí, a todos y a todas, es la encuesta y tienen que ganarse pues al pueblo que quieren representar. En lo que va a ser el trayecto y la búsqueda de esta muy posible presidencia de la República con la primera mujer, seguramente hay mucho que hacer en el Poder Judicial. Vemos por primera vez en mucho tiempo un caso sui generis, porque siempre ha habido manipulación en cuanto a los medios de comunicación, ha habido línea, ha habido una manera de querer informar, pero lo de hoy es sui generis, o sea, un Poder Judicial que le tapa la boca a los funcionarios, que otorgan paros para que no se digan cosas. Es una cosa que merece incluso investigación. ¿Qué se va a hacer ahí, Claudia? ¿Cómo visualizas el tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión? Es bueno lo que dices. O sea, desde el gobierno se promueve la libertad de expresión y quien quiere cerrar la boca pues es justamente el Poder Judicial. Y además pues es un poder que se quedó en el pasado realmente y que reivindica o apoya a los intereses del pasado y de unos cuantos. Y por eso es la reforma que se está planteando el Poder Judicial. El presidente está planteando que los ministros sean electos por el pueblo. Y yo estoy de acuerdo porque es
en algún momento también cuando se planteó la reforma electoral de que los consejeros fueran electos por el pueblo, y se escandalizan de que cómo es posible que esto pueda ser. Bueno, esa es la democracia. Y es un poder, el poder judicial, que no puede representar a un grupo, a un equipo, un ministro, no puede representar a quien lo nombró para que fuera aprobado en el Senado, sino que debe representar al pueblo de México y los intereses de la nación. Entonces, no solamente es eso, es incluso más complejo. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es quien se encarga de sancionar o de revisar a los jueces, pero la misma persona, sea la presidenta hoy de la Suprema Corte o en el caso de los poderes, de la mayoría de los poderes estatales, es la misma persona quien dirige al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura. Entonces, o al Tribunal y al Consejo de la Judicatura. Entonces, es otro tema que es importante debatir y discutir, porque finalmente cuando hay un juez corrupto o una jueza corrupta, debe sancionarlo el Consejo de la Judicatura, y la verdad es que no hemos oído muchos casos en donde así ocurra. En Chiapas, 3 temas importantes: la seguridad, la salud y la migración. ¿Para dónde vamos en ese sentido, de acuerdo a tu visión, Claudia? A ver, la seguridad, yo creo que el presidente ha hecho mucho, porque a veces se dice que no se ha hecho nada y que estamos muy mal. Hay menos homicidios de los que había en el 2018. Creo yo que una parte muy importante que tiene que fortalecerse es la relación, la coordinación entre lo que sería la Guardia Nacional, las policías estatales, y al mismo tiempo la capacidad de inteligencia y investigación para proveer a las fiscalías de información para hacer una carpeta de investigación. Parece como solamente palabras, pero si lo ponemos en términos llanos, cuando un ciudadano vive un delito, normalmente, ¿qué haces? Vas y lo presentas a la fiscalía de tu estado. Y la fiscalía en general tiene tantas carpetas de investigación o tiene tantos casos que después se quedan abandonados ahí y se queda en la impunidad del delito. Y a veces hay delitos como la extorsión, por ejemplo, donde muchas veces el ciudadano no quiere denunciar porque tiene miedo, porque piensa que puede pasarle algo, y a veces ocurre así. Entonces, en la medida que se fortalecen las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional, de las policías, se coordina con la fiscalía de tal manera que el ciudadano le denuncia a la policía, se hace la investigación, a partir de ahí se pide a un juez que ordene una orden de cateo, una orden de aprehensión. Esa coordinación, esa relación entre las instituciones es fundamental para atender el tema de cero impunidad. Y creo que hacia allá hay que trabajar bastante, además de, evidentemente, el eje central, que es la atención a las causas. Muchas gracias, Al contrario, Claudia, por esta muchas entrevista gracias. y bienvenida a Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Esta fue la entrevista que nos concedió Claudia Sheinbaum en su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de esta gira La Esperanza nos une en Chiapas, así la denominó. El evento fue en el Foro Chiapas. Josué, pues fue una entrevista muy rica, muy interesante, cargada de información relevante. ¿Cómo la viste? Desde el término de la propia gira, La Esperanza, creo que está marcando ya la pauta, el camino hacia donde se quiere llegar. Es un término pues bastante humanista que compartimos todos los mexicanos, ¿no? Es como una visión hacia adelante, pero es una visión que es positiva, ¿no? Donde normalmente cuando pensamos en el término esperanza es porque hemos pasado por un proceso que nos permite ahora ver hacia una luz que se puede vislumbrar cada vez más cerca. Entonces creo que desde el término de la propia gira ya nos está indicando hacia dónde va encaminado. Tuvo un muy buen recibimiento en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Mucha fiesta, la presencia de las mujeres fue notoria y también de los colores de Chiapas, ¿no? Los textiles, todo ese mundo mágico asociado al mundo femenino estuvo muy presente, pero bueno, también los varones evidentemente y gente de todas las edades.
Es la cuarta visita. La primera, como comentábamos en la entrevista, fue cuando aún era pues jefa de gobierno de la Ciudad de México y había llegado a Chiapas a platicar de su experiencia, a comentar acerca de pues los casos de éxito que había tenido en la ciudad, elementos importantes que ella comenzó a compartir con otros municipios, con otras entidades. En su segunda visita y en su tercera visita, pues ya era la contendiente a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, que como recordaremos, pues estuvo compitiendo con 5 hombres, era la única mujer, fueron 2 visitas y la cuarta, que es esta, en donde pues ya es la coordinadora, ya recibió además simbólicamente bastón de mando de manos del presidente de la República, que traducido o en otros términos es el bastón de mando que le da el dirigente del movimiento pues más relevante de la historia moderna del país, no únicamente por las implicaciones políticas que tiene, sino también, como justamente lo comentamos en la entrevista, porque es un movimiento de carácter social, o sea, su base es los millones de gentes que siguen este movimiento y que son afines a estos ideales, ¿no? Algo muy importante que recalcó en la entrevista fue la búsqueda de la unidad. No hay divisiones, no se busca segmentar o secularizar, ¿no? Cortar, sino todo lo contrario, se busca hacer una amalgama, una unidad con gente de diversas ideologías también, de diversos géneros, pero que pueden ser entonces incluidos en este gran movimiento como así nos lo está presentando. Sí, una unidad a la que ella convocó desde el inicio, una unidad, ella decía una vez que le dieron nombramiento como coordinadora de los comités de defensa, dijo pues la unidad es muy importante y convoco a hombres y mujeres de todas las ideologías, de todos los pensamientos, de todas las religiones o libres pensadores a unirse o a formar parte de esta búsqueda. Pero además, pues tiene un significado también muy inmediato, muy del momento en el que estamos, porque, pues como todos sabemos, pues Marcelo Ebrard no estuvo de acuerdo, se salió de la contienda, argumentando que no había existido todos los elementos de claridad, ¿no? Y también creo que eso es lo que ha llamado a la unidad, ¿no? Al final de cuentas, una unidad muy clara, porque el hecho de que Marcelo haya decidido o haya dicho o haya hecho lo que está haciendo y argumentando lo que está argumentando, pues no implica que toda la militancia morenista, petista, del verde ecologista, incluso del PES, que es lo que sucede en el Senado, por ejemplo, que tuvo una reunión recientemente, pues no implica que no estén reconociendo el resultado de estas encuestas, ¿no? Y ahora vemos una unidad muy fortalecida, ¿no? Con estos partidos que bien has mencionado y que entonces más que segmentar están buscando la unidad porque están buscando precisamente la fuerza. Y justo con con este término de la esperanza, o sea, la esperanza no está depositada solamente en estos partidos políticos que se están uniendo el día de hoy, que quizá en otros tiempos sería como más difícil pensarlo, pero hoy es una unidad como muy, muy visible, una unidad que se hace ver, ¿no? Pero esa esperanza también ahora está depositada en la gente. Entonces, la gente que se refleje ahí, independientemente, como bien mencionabas, de las creencias, las ideologías, cuestiones económicas, ¿no? Profesiones. Es decir, que todos tienen un espacio en este gran proyecto. Así lo planteó esa vez que le otorgaron este nombramiento. Ella dijo, pues, se refirió a los campesinos, se refirió a doctores, a ingenieros, a mujeres, pues a todo el grupo, los grupos de personas que hacen posible México, que forman a México, ¿no? Que es un país además diverso. Y tenemos que reconocer que si volteamos ahora a ver al sur de México, como ella lo está haciendo, el sureste mexicano tiene muchas particularidades.
no podemos compararlo directamente con el centro de México o el norte de México. Yo creo que cada lugar, cada región tiene sus propias características. Chiapas pues no se distingue por una gran industria o maquiladoras como el caso del norte de México, pero aquí tenemos una tierra súper fértil, productos que son evidentemente orgánicos por naturaleza, y tenemos el tema del agua, que también es un tema muy importante en el estado y que pues va a ser un punto de partida también para la electricidad de toda la nación. Entonces ella, bajo su visión científica, porque tiene una formación científica, también pone atención a la conservación de los recursos naturales. Entonces creo que van de la mano, ¿no? No solo la parte social, sino también la parte natural, de manera que se puede generar pues un equilibrio. Y ahí faltaría la parte del desarrollo que nos lo ha planteado en otras entrevistas, ¿no? O sea, la parte del equilibrio que justamente mencionas me parece muy importante, ¿no? Cómo fomentar, lograr esta conservación, este respeto al medio ambiente, ¿no? Pero también el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Lo que ha mencionado en otras ocasiones, pues son los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, el corredor interoceánico, etcétera, que justamente además de generar empleos permiten la conexión de Chiapas, o sea, la conexión real del estado con el resto de las entidades federativas y con el extranjero para poder tener pues distribución de insumos, para poder sacar productos hechos en Chiapas, ¿no? Entonces, como todo un engranaje. Sí, un sistema que tiene que ser interconectado, ¿no? Donde, como bien mencionas, el desarrollo no tiene que ir peleado con la naturaleza. O sea, yo creo que se puede lograr un buen equilibrio a través de un buen manejo. Pero algo muy importante entonces es que si en el caso de Chiapas, del sureste mexicano, Tabasco, Oaxaca, todos estos estados que pues habían estado olvidados por otros gobiernos, hoy en día constituyen estados fuertes, estados poderosos, con buenas tierras, con una fertilidad enorme, pero entonces se necesita tener los canales, las salidas, las vías, para que entonces el sur pueda entonces detonar como un verdadero motor de desarrollo. También en alguna ocasión hablaba sobre cómo poder frenar también los procesos migratorios. El sureste mexicano pues siempre ha tenido esa característica, ¿no? Que es la puerta hacia Centroamérica. Y entonces pues vemos una gran cantidad de migrantes que van pasando por el territorio chiapaneco y también chiapanecos que están buscando otras oportunidades. Pero si se desarrolla ese sureste mexicano con una visión integral, una visión sistémica, desde la conservación de los recursos naturales, desde el empoderamiento de la gente, programas de gobierno bien focalizados, eso también va a retener esa migración y de esa manera va a fortalecer al interior de los estados. Claro, y además la migración pues es un fenómeno que le compete mucho a Chiapas, ¿no? Por ser la puerta, ¿no? Es el contacto directo con Centro y Sudamérica y además pues el paso de muchos migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Habló de la seguridad y hizo un vínculo muy claro de los temas que son pues cruciales en la atención a este pues fenómeno, ¿no? Que es importantísimo de atender. Sí, y bueno, en nuestro país sabemos que es necesario implementar nuevas estrategias también de seguridad que no van peleadas también con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? También eso es importante, cómo poder utilizar esos recursos tecnológicos y también, sobre todo, trabajarlo con la gente, con los tomadores de decisión. Entonces, se puede generar una sinergia entre todas estas áreas para poder atacar un tema tan prioritario como lo es el de la seguridad, que nos compete a todos, ¿no? Desde nuestras familias hasta los que hacemos trabajo de campo, los que convivimos con las comunidades. O sea, necesitamos un México seguro, un Chiapas más seguro. Y un tema que no podemos dejar de lado es que dijo, yo no tengo favoritos. Uh-huh. La gente de Chiapas va a decidir y eso es lo más sano. Y creo que eso es una muestra de gran respeto
a los procesos democráticos y a la construcción de la democracia. Pues estos temas de los cuales nos platicó Claudia Sheinbaum nos llevan a pensar en cómo estará configurado el futuro de su campaña, lo que próximamente vendrá, lo que podremos observar, ver, incluso ser partícipes en los próximos meses. Y tiene pues temas cruciales, como lo señalamos hace un momento, la seguridad, el tema migratorio, el tema del desarrollo. Y me gustaría estacionarme un poco en lo que acabamos de comentar, que es el tema de no meter las manos en un proceso. Eso creo que es súper importante. No hay favoritismos, ¿no? Ella lo ha comentado de esa manera, de manera muy directa, porque se le ha preguntado en distintas ocasiones, y sigue esa misma pauta que también en su momento tuvo el presidente López Obrador, ¿no? Que sea independiente, ¿no? Cada quien que trabaje, ¿no? Sus propios, gestione, ¿no? Sus propias vías de comunicación, sus propios ideales para poder entonces construir estas propuestas y que la gente decida. Entonces está el instrumento precisamente de las encuestas que se ha puesto pues muy de moda, pero también es interesante porque entonces permite medir la participación ciudadana. Entonces se le está dando también a la gente, se le está otorgando también para que la gente sea capaz de poder decidir sobre la construcción de su propio futuro. Entonces es un ejercicio muy democrático a través de este ejercicio de las encuestas y es lo que se va a hacer en este caso, sin favoritismo, simplemente que la gente decida quién quiere ser su representante. Y que no se hacía antes. Si echamos un vistazo a la historia de México, a cómo eran elegidos los presidentes, pues tenemos muy claro cómo pues directamente el presidente en turno decía quién iba y hubieron incluso hubo un periodo muy claro de la historia de México pues del siglo XX donde era muy lógico que el que en ese momento era el secretario de gobierno iba a ser el próximo presidente de la República, ¿no? Era muy claro que estaba pues señalado, como dicen, por dedazo, pero a veces el término por dedazo suena como ya muy prostituido, ¿no? Más bien era elegido directamente por el presidente, ¿no? Era así como funcionaba. Entonces, lo que vemos a partir de López Obrador en este proceso sucesorio es que se le da paso a la participación ciudadana. Aunque hayan voces que lo quieran cuestionar, es muy claro que es un proceso de no una encuesta, porque a final de cuentas, como llegó Claudia Sheinbaum a la coordinación de los comités de defensa, no fue una encuesta o la participación de un grupo de personas con un solo método, ¿no? Sino fueron 5. Así es, se les dio la oportunidad, digamos, a esa diversidad, ¿no? Y ante esa diversidad, pues la gente eligió, ¿no? En ese caso salió como coordinadora la doctora Claudia Sheinbaum y a través de esos instrumentos que lo hacen de una manera más social, más democrático, con esa participación ciudadana que hoy distingue a este gobierno. Pues de esto nos habló Mario Delgado en esta entrevista exclusiva que nos concedió en Chiapas. Vamos a escuchar y a ver lo que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, nos dijo en exclusiva. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Tengo el gusto de estar con Mario Delgado. Mario, bienvenido a Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe Chiapas? Gracias, Jonathan. Pues siempre muy bien, de maravilla. Encantado de estar nuevamente en Chiapas. Pues hay muchos temas bien importantes y los temas que nos concierne aquí, por donde quiero empezar esta entrevista, es: ¿se va Morena en alianza con el Verde, con PT, en Chiapas? Estamos en mesas de negociaciones ya con ellos. Justamente ayer el Partido del Trabajo aprobó ya la coalición a nivel nacional con Morena. Nosotros lo habíamos hecho en nuestro consejo el pasado 10 de septiembre. El Verde entiendo que en los próximos días también la va a aprobar, pero estamos sentados ya en una negociación revisando distintos escenarios para ver en dónde iríamos en alianza y en dónde no. Por ejemplo, a la gobernatura, por supuesto que queremos ir juntos para asegurar el triunfo. En
el Senado, tal vez vayamos separados porque hay posibilidades de que ganemos las 3 senadurías, es decir, la primera fórmula con Morena, primera y segunda fórmula, y la primera minoría con alguno de nuestros partidos aliados. Luego tenemos también ya los aspirantes a los comités de defensa en Chiapas y bueno, son varios y de todos los grupos. ¿Cómo se van a elegir? Ya se lanzó la convocatoria. Sí, el pasado 18, lunes, ¿no? El 18 Sí. se hizo pública la convocatoria. El próximo lunes y martes, 25 y 26, son las inscripciones. Sí. Y dependiendo del número de inscritos, que ya sabes que es libre aquí, los que quieran participar y cumplan con los requisitos, adelante. Son bienvenidos, son bienvenidas. Si son un número, pues no sé, te diría 10, 12, 15, iríamos a una primera encuesta de reconocimiento. Ok. ¿Sí? Donde nos arrojaría quiénes son las y los mejor posicionados, los que tienen la posibilidad realmente de competir. Y eso lo tomará en cuenta la Comisión de Elecciones. Además de que el Consejo Estatal de Morena, aquí en Chiapas, de la lista de los inscritos va a decir, consideramos que estos 2 hombres y estas 2 mujeres son las mejores evaluadas, son los mejores perfiles que deberían ir a la encuesta. Pero esa es una decisión que solo le compete a la Comisión de Elecciones. Y una vez que tengas 6, 7 seleccionados, entonces sí, te vas a la encuesta final y definitiva y a presentar los resultados. ¿Cuáles son las fechas de las encuestas? Se da un periodo de tiempo, no Sí. se dice exactamente cuándo se va a encuestar, pues para evitar que haya tentaciones de interferencia. Lo que te puedo decir es que durante cualquier fin de semana de octubre podría realizarse esta medición. Mario, ¿las encuestadoras serán las mismas que lo hicieron a nivel nacional o serán otras? Vamos a invitar a otras con las que hemos trabajado, con las que Sí. les tenemos confianza. Probablemente algunas de estas que participaron en el proceso nacional también las invitemos, pero las vamos a dar a conocer siempre al momento en que se da a conocer los resultados. Van a ser entonces el comité interno y también las encuestadoras, las empresas Sí, privadas. La encuesta de Morena más Sí. las encuestadoras que contratamos como externas para hacer la encuesta espejo, que por cierto salió muy bien en el proceso nacional. Las 5 encuestas Muy fueron equiparadas. muy similares. Es decir, no solo la diferencia entre uno y otro, sino la diferencia de cada uno de ellos entre las distintas casas encuestadoras fue verdaderamente cercano, muy aproximado, lo cual quiere decir que se hizo con mucha consistencia este proceso, pero se logró proteger la opinión, la voluntad de la gente. Al final del día, las personas tuvieron una boleta frente a sí, donde en secrecía pudieron votar por su perfil favorito, depositarlo en esa urna, y esa urna de manera íntegra llegó hasta la Ciudad de México y se contó voto por voto. Entonces, pues estamos muy contentos porque esa experiencia pues valida mucho el proceso de encuestas de Morena. Sí, vimos mucha claridad y como mencionas, realmente pues el puntaje fue como muy similar. El proceso también fue claro, lo pudimos percibir y además pues los gobernadores en general de Morena lo avalaron, los dirigentes del partido y de los otros partidos también, la militancia, pero Marcelo no está conforme y dice que no se le ha respondido a su impugnación y que si no se le responde se va al tribunal. ¿Qué opinas de esto, Mario? Bueno, él presentó su impugnación ante la Comisión de Honestidad. Tú sabes que la Comisión de Honestidad pues tiene su propia autonomía, sus reglas, su forma de trabajar. Ellos son los que les compete resolver esta impugnación. Yo les he pedido a la comisión que se vaya a fondo, que se revise con mucho cuidado, con mucha seriedad la denuncia que está Marcelo Ebrard para darle una buena respuesta. ¿Cómo percibes tú como presidente de Morena la unidad en el partido? Pues lo vas a ver hoy en Chiapas. Hay una gran unidad que parte de los principios y los valores que compartimos, de la conciencia que tenemos del momento histórico que estamos viviendo y que queremos que el legado de López Obrador nos dure muchos años. Entonces es lo que nos convoca a la unidad del proyecto. Y además, pues el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum nos entusiasma muchísimo. Yo creo que a todos
y a todas la posibilidad de tener por primera vez en la historia a una mujer al frente de la presidencia de México. Y más que una estrategia electoral, el tema de la unidad es un asunto de principios. Entonces te diría que el movimiento está muy unido. Mario, se nos acaba el tiempo, pero nos compartes un mensaje para Chiapas. Agradecerle siempre al pueblo chiapaneco porque se ha distinguido por ser muy agradecido y muy reconocido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ha venido haciendo por este estado, pero sobre todo por todo el sureste de nuestro país. Entonces, pues decirle que nos sigan ayudando, que necesitamos de su participación para que pueda seguir esta transformación y que todos apoyemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Mario. Gracias, Iván. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Esta fue la entrevista con Mario Delgado en esta visita de la gira de la Esperanza en Chiapas, en donde pues nos ha platicado del tema álgido de cómo se elegirá al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, léase al próximo candidato a la gubernatura del estado por Morena, y nos habló también de pues si van en alianza o no, este tema pues que es importante saber, ¿no? Porque a final de cuentas a la gente en Chiapas nos interesa saber cómo se conformará el ecosistema. Y es que hay varios aspirantes que han estado pues muy movidos, ¿no? En las giras por Chiapas. Teníamos primero, pues, pensábamos todos que iba a ser Zoé Robledo, y de repente, pues resulta que se bajó o lo bajaron, y ahora tenemos, pues, a un importante número de aspirantes que van a contender y que van a ser parte de esta oferta ciudadana para poder elegir en las encuestas. Pues las encuestas son elementos importantes, Josué, de medición de opinión, ¿no? Claro, y bueno, lo que comentaban entonces en la entrevista es que finalmente se están haciendo mesas de trabajo sobre todas estas coaliciones, sobre todas estas colaboraciones, llamémoslo de esa manera, y se va a definir en los próximos días seguramente cómo va a quedar finalmente esa agenda de trabajo. Lo que sí se recalcó es que se va a seguir manejando el instrumento de la encuesta como un instrumento bastante democrático de participación ciudadana, que incluso si volteamos a ver a otros países en el mundo, pues ha sido un instrumento bastante utilizado en países de corte progresista. Así que creo que es un buen paso que se está dando en ese camino de las elecciones también de representación popular, ¿no? Y hay que tener claro que las encuestas no son votaciones, ¿no? Porque escuchaba por ahí que decían, no, pues a mí nunca me llamaron a votar, yo nunca vi las urnas. Las encuestas no son votaciones. No. Las encuestas es un mecanismo, un instrumento en el que se selecciona un número de personas con determinadas características en determinados lugares, y son pues seleccionados de manera muy específica, ¿no? No quiere decir que a todos nos va a tocar emitir una opinión. Pues tú sabes de encuestas, ¿por qué no nos compartes en qué consiste una encuesta? ¿Cómo se lleva a cabo una medición con este tipo de instrumentos? Claro, provienen de los métodos cuantitativos de investigación, ¿no? Se utilizan en diversas investigaciones, ¿no? Normalmente a través de estos resultados, pues se miden ciertas tendencias también, ¿no? Entonces, las encuestas son importantes porque de alguna manera ayudan a medir y a estimar, en este caso, lo que la gente quiere, lo que la gente, con lo cual se identifica, con lo cual cree, ¿no? Entonces hay una serie como de variables que están ahí integradas dependiendo del tipo de encuesta que se realice, pero en general, pues va a ser ese instrumento que va a permitir medir, en este caso, lo que la gente quiere en torno a su presente y en torno a su futuro. Es importante ver cómo también lo que nos planteó Mario Delgado está muy alineado con lo que plantea también Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso es también una muestra de cómo el trabajo
está planteado desde la misma perspectiva, ¿no? Muy congruente. Muy en ese congruente, ¿no? Hay congruencia en estas partes, ¿no? Sí, se ve totalmente una unidad, ¿no? Más que estar divididos, creo que se ve mucha unidad. Y esa unidad no solamente se está reflejando a nivel de los partidos políticos, sino también en la gente. Entonces, en la gente se percibe también mayor unidad, mayor fortaleza en toda esta gente que ha seguido a estos partidos políticos, pero incluso también los que de alguna manera no se veían tan reflejados en el partido político. Hoy cuando ven que hay una puerta abierta, hay gente que se está identificando, ¿no? Gente de todo tipo, ¿no? Desde amas de casa, estudiantes, profesionistas, científicos, que de alguna manera también están vislumbrando una posibilidad, ¿no? De un escenario que pudiera ser un escenario pues bastante fuerte de aquí a futuro. Pues que llama a la participación, ¿no? También eso, por supuesto, pero también cómo está configurado o cómo está planteada la oferta política, ¿no? Uh-huh. O sea, habíamos dicho ya en otros episodios, habíamos hablado de que pues la oposición o la derecha tuvo mucho tiempo para poder reconstruir sus partidos y sus candidatos y para poder preparar candidatos y una organización política o una propuesta política consistente, respetable, respetuosa además con la ciudadanía. Pero lo que pasó, por ejemplo, a nivel nacional es que nos presentaron a la señora Xóchitl, pues una persona con una pues trayectoria muy cuestionable, con un historial de corrupción muy claro, ¿no? Con una formación muy precaria, con una actitud muy grosera y respetuosa de muy bajo nivel, ¿no? Que se trata de inflarla en un intento de como de sabotaje de medios de comunicación, pero que al final de cuentas nos plantean pues a un personaje burdo, ¿no? Uh-huh. Burdo y pues que no podemos decir que represente intereses genuinos de sectores poblacionales, ¿no? Sino es como un personaje construido. Y en ese sentido, pues también la oposición en Chiapas, que es del estado del que nos ocupamos en este episodio, pues tampoco existe, porque no hay, ¿no? Entonces, al ciudadano, ¿qué le queda? Pues ver, evaluar y decir, pues sigo al movimiento que me